El Ministerio de Vivienda presentó el programa Sueños en Obra. ¿De qué se trata esta nueva forma de acceso a la vivienda? ¿Quiénes podrían acceder? Bueno, toda esta información la vamos a conversar con el subsecretario del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tabaré Hackenbruch, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Buen día, Lorena. Buen día, Maggie. ¿Todo bien? Igualmente, un placer. La semana pasada se lanzó esta nueva modalidad con dos etapas, ¿no? Una para presentación de proyectos y otra ya para ir, digamos, presentándola al público en general, exacto, a la gente. ¿En qué estamos? ¿Cuántas viviendas se pretenden generar y cuál es el objetivo de este programa? Bueno, primero para saber de dónde arrancamos, ¿no? ¿Verdad? Nosotros arrancamos en el periodo de gobierno con un déficit habitacional muy grande, cercano a las 60.000 viviendas, y habían muchos planes en el Ministerio que se fueron manteniendo todos, pero que indudablemente había un público objetivo que el Ministerio, a través de sus programas que ya tenía, no llegaba. En ese sentido, este programa se basa en la Ley de Vivienda de Interés Social, esa vivienda que tiene para el desarrollador una serie de renunciamientos fiscales, y a esa ley, que fue muy buena, pero que no permitió de repente el acceso de mucha gente a la vivienda porque terminan un precio caro. En base a esa ley se hicieron algunas modificaciones y algunos decretos reglamentarios, y ahí surge lo que es el Sueños en Obra, que apunta justamente a la clase media, media-baja, que tiene capacidad de crédito, pero no de ahorro, y consiste en todas las exoneraciones para el desarrollador que tenía la vivienda de interés social, más aquellos proyectos menores a 8 viviendas, una participación del Ministerio hasta un 80% en el proyecto. Para aquellos proyectos mayores a 8 viviendas van a tener una participación mínima del Ministerio o una garantía, y para la persona que va a comprar va a tener una contribución económica no reembolsable, un subsidio hasta un 30% de la cuota. Y una cosa importante de este sistema es que aquellos lugares donde no hay saneamiento en el interior del país, se permiten sistemas de saneamiento alternativos siempre y cuando estén homologados por OCE o por el gobierno departamental. Porque ¿qué sucedió con la vivienda de interés social? El 79% se hizo en Montevideo, 7% en Canelones, 7% en Maldonado y 7% en el resto del país. Y en algunos departamentos del interior, ningún proyecto. Claro. Con esto lo que se pretende es que permee hacia el interior. De hecho, ya se presentaron cerca de 1.000 viviendas en 18 proyectos y todos en el interior. Entonces creemos que con esto viene a complementar los programas que ya estaban, lo que es autoconstrucción, lo que es cooperativa, lo que es mismo la vivienda de interés social, pero a otros segmentos socioeconómicos que hoy por hoy el Ministerio no llegaba. Para entenderlo un poco más, por supuesto, ¿quiénes pueden acceder? ¿De qué tipo de viviendas estamos hablando? Y abro un paréntesis por lo que señalaba usted. Lo que pasó en el periodo anterior era que la vivienda de interés social, de repente se construía un edificio y algunos apartamentos se comercializaban un poco más económicos que el resto. Ahora, ¿qué implica esto? Esto implica varias cosas. Primero, que los precios van a estar topeados para este programa. Todas. Por ejemplo, un edificio. Desde el monoambiente hasta el apartamento de 4 dormitorios con 2 baños. ¿Cuáles son esos topes? Y el tope del monoambiente está en el entorno de los $53.000, un dormitorio está en el entorno de los 63, 2 dormitorios 80, y así 100.000 el de 3 y 105.000 el de 4. ¿Y cómo se logra que igual sea, digamos, negocio, entre comillas, para quien lo construye? Porque el precio del suelo debe depender de dónde. Por eso yo preguntaba, ¿dónde y cómo? Los materiales. Exactamente. En primer lugar, el Ministerio desde el inicio está favoreciendo los nuevos sistemas constructivos no tradicionales, que de alguna manera abaratan no solo en el valor del metro cuadrado, sino en el tiempo. Pero también hay sistemas constructivos tradicionales, por ejemplo, lo que es el hormigón armado en sitio y otros sistemas constructivos que utilizan medios tradicionales de construcción, que también logran llegar a costos razonables y como tú decías bien, el valor de la tierra incide, entonces indudablemente esto va a permear hacia otros lugares donde el valor de la tierra hoy por hoy es un poco más bajo y sobre todo, como decíamos, donde el gobierno departamental lo permita, en aquellos lugares donde haya saneamientos alternativos. ¿En Montevideo, por ejemplo, en qué zonas? Montevideo es todo menos la costa. Todo menos desde Parque Rodó hasta Carrasco y de Avenida Italia al sur. Después, la intención de esto es no limitar, sino al contrario. Tratar de que sea la mayor cantidad posible del país. Obviamente zonas balnearias no. Y va orientado justamente a la clase socioeconómica media-baja, de los deciles 8 hacia abajo.
ingresos familiares que estén en el entorno de los 40 a los 90.000 pesos de ingresos familiares. Y hablamos de, nominal. De edificios con apartamentos, casas Puede ser individuales, viviendas, ¿qué tipo? Todo, puede ser desde edificios de apartamento hasta viviendas apareadas o pequeñas propiedades horizontales que tengan su propio terreno, como tiene el sistema cooperativo. ¿Los proyectos tienen que ser de empresas ya consolidadas o pueden ser grupo de vecinos, cooperativas? Este plan apunta principalmente a la pequeña y mediana empresa. Por eso, en aquellos proyectos de hasta 8 viviendas, el Ministerio estaría dispuesto a participar hasta un 80%. O sea, básicamente, la vivienda de interés social ha estado en los medianos y grandes desarrolladores. No los excluye a estos otros, pero viene a tratar de generar otra oferta diferente para que, por ejemplo, en ciudades chicas, donde no hay gran interés de los grandes desarrolladores, un desarrollador local, pequeño, el Ministerio pueda estar ayudando, pueda estar apuntalándolo económicamente, la persona va a tener que poner el 20%, o la empresa constructora o la unipersonal va a tener que poner el 20%, pero pueden ser una empresa constructora que se arme con grupos de vecinos perfectamente. Pueden ser varios vecinos que deciden armar una SRL, una SAS, y bueno, pueden participar de este proyecto. Puede ser un pequeño constructor familiar que decida en un terreno hacer varias viviendas. La intención es que esto pueda de alguna manera expandirse hacia aquellos lugares donde no llega de repente los planes que tiene el Ministerio, MEVIR, autoconstrucción, pero que han quedado rezagados, que es una gran parte del interior del país y algunos barrios de Montevideo. ¿Cómo se puede diferenciar también para entenderlo un poco más con el sistema cooperativo? ¿Cuáles son las diferencias más marcadas? Y yo te diría que las diferencias más marcadas son los tiempos, los tipos de subsidio y la propiedad del bien. En esto tú sos propietario del bien. Las cooperativas tú sabes bien que tiene diferentes sistemas. Sí. En una sos usuario, en otras sos propietario, hay por ayuda mutua, hay por ahorro ahorro previo. O sea, el sistema cooperativo tiene a su vez internamente diferentes programas que el Ministerio los ha estado apoyando. Fíjate que el Fondo Nacional de Viviendas en el quinquenio son unos 1.200 millones de dólares. De ese Fondo Nacional de Vivienda en el quinquenio, el 55% va destinado al sistema cooperativo. O sea que había un gran apuntalamiento y es un muy buen sistema que ha generado muchas viviendas. Pero hay otro segmento que no quiere vivir en cooperativa o que quiere ser propietario del bien o que quiere de repente un proceso un poco más rápido porque el sistema cooperativo, por más eficiente que sea, lleva un plazo bastante importante. Y allí la persona interesada, el proyecto que esté previsto desarrollar, pide el préstamo ante el Ministerio. Cuando es hasta 8 viviendas, el desarrollador pequeño o grande pide el préstamo al Ministerio, presenta primero el proyecto, lo estudia la Z, después va, que es una comisión de asesoramiento al Ministerio, pasa también por la Oficina del Inversor de la Agencia Nacional de Viviendas para todas las exoneraciones previstas en la Ley de Vivienda de Interés Social, y una vez que esos dos procedimientos están completos, que se estima entre 3 y 6 meses, comienza la construcción y se va a, primero el desarrollador tiene que generar una etapa y después se le paga. ¿El plazo cómo es para devolver ese préstamo? El plazo es a través de la banca pública o privada hasta 25 años. Bien. Puede ser con la modalidad también de opción de alquiler con opción a compra. Ya hay más de 1.000 preproyectos presentados. Hay más de 1.000 viviendas. 18 proyectos. 18 porque 1.000 proyectos es mucho. Ojalá. Sí. Dios te vivienda. ¿Qué proceso pasan? O sea, ¿qué análisis? Porque usted dice un pequeño constructor y ahí me surge la pregunta, ¿qué pasa con la calidad de la vivienda? ¿Tienen que ser viviendas durables, que alberguen a familias, que duren años? A ver, la calidad constructiva son las que marcan las normativas vigentes. En esto no hay pérdida de calidad de la vivienda, al contrario, los sistemas constructivos no tradicionales que nosotros hablamos acá en Uruguay, en otras partes del mundo son considerados tradicionales. Por ejemplo, el Ministerio está apostando mucho a todo lo que tiene que ver con el wood framing o la madera, no solo por un tema constructivo, por darle un valor agregado a la cadena forestal del Uruguay, sino también por todo el tema ambiental. Fíjate que los sistemas tradicionales constructivos, el hormigón, el acero, el aluminio, producen casi el 40% de los gases de efecto invernadero. Entonces tenemos que ir de a poco migrando, no de un día hacia el otro, pero migrando hacia elementos de construcción que sean sustentables, con una economía circular, y bueno, dentro de eso también está todo lo que tiene que ver con los sistemas constructivos no tradicionales, que no pierden en nada las calidades de la vivienda y que obviamente tienen que tener una vida
por lo menos similar al préstamo hipotecario. O sea que en ese sentido pueden quedarse tranquilos que no va a haber ninguna baja de la calidad. Lo que sí, al abaratarse en el tiempo es oro, como decía Benjamin Franklin, y además también nosotros hemos estado trabajando con el Banco de Previsión Social para que justamente las tablas de aportes al BPS estén de acuerdo al sistema constructivo. Hace poquito, la ministra hoy está en Finlandia, justamente por todo el tema de la construcción de viviendas en madera, pero antes de irse estuvo en una reunión en el PIT-CNT donde justamente se capacitaba a gente para estos sistemas constructivos no tradicionales. O sea, creemos que el mundo va hacia esos sistemas constructivos, fundamentalmente, como decimos, a la madera por el tema de la captura del dióxido de carbono y al ser una economía sustentable y amigable con el medio ambiente. Y creo que el Uruguay no puede estar ajeno y dentro de esos planes está ¿El público tiene que estar vinculado a un proyecto o puede ir al ministerio a ver si hay alguno en su zona que le pueda servir? ¿Cómo va a ser esa etapa de Tú la preguntabas gente? cómo van a ser los procesos. Justamente la Z lo que va a analizar esa comisión de asesoramiento y de estudio técnico que tiene el ministerio, va a ver si para ese proyecto hay público objetivo. Antes de aprobarse, se va a hacer un pequeño estudio de mercado con llamados interesados para ver si en el proyecto hay interés. Una vez que se demuestra que hay interés, que arquitectónicamente cumple con las reglamentaciones vigentes y que el predio es habitable, o sea que no es inundable, que no tiene contaminación, bueno, ahí recién se preaprueba el proyecto. Ahí pasa a la Agencia Nacional de Viviendas, a la Oficina del Inversor, donde se hace todo el procedimiento de la vivienda de interés social y una vez que estén esos dos elementos técnicos alineados, recién ahí se promueve el proyecto. O sea, para que le quede claro a la gente, tiene que ir al Ministerio de Vivienda, a la Agencia Nacional de Viviendas o al Ministerio, o al mismo desarrollador para poder adquirir Bien. Hay mucho la vivienda. interés por saber montos, cuánto hay que pagar ahora de televidentes que nos están mirando. Repasemos eso. ¿Quiénes van a poder acceder? ¿Familias de ingresos hasta dónde? De los deciles 8 hacia abajo. Eso es en 40 y pesos, 90 de 90 a 100 mil pesos hacia abajo hasta 40. en el núcleo familiar. ¿Y las cuotas? ¿De cuánto La cuota para 2 dormitorios y un baño, que el apartamento o la vivienda está en el entorno de los $80.000, va a estar con el subsidio incluido en el entorno de los 13 a 15 mil pesos. 13 a 15 mil pesos. Con subsidio incluido. Y no puede superar el 25% de los ingresos. Exactamente, del ingreso familiar. Bien. En valores nominales. Jaque Mrocho, usted habló del alquiler con opción a compra. ¿Dentro de este formato está previsto eso también? Está previsto eso. ¿Cómo sería? Bueno, en lugar de colocar el 10%, que es generalmente lo que te piden, o el 5%, durante de 3 a 5 años, tú alquilás y de esa manera vas aportando el capital inicial. O sea, el desarrollador construye ese edificio, por ejemplo, yo alquilo. Exacto. Y a los 3-5 años, si soy buen pagador, tengo la opción a compra sin un ahorro previo. Sin un ahorro previo. Ahí tú vas al banco hipotecario o a la banca privada y ahí sacas el crédito para los 25 años restantes que te quedan para y ya se toma como un ahorro lo que pagué previamente. Exactamente. También dentro del subsidio que va a dar el Ministerio de Vivienda para el que va a comprar, también puede estar ese 10%. O sea que no es necesario ir directamente por el plan de alquiler. El alquiler lo pensamos porque hay mucha gente que hoy por hoy no se ve pagando durante mucho tiempo. O viste que las familias hoy tienen una movilidad mayor a la que tenían en nuestra época. Entonces también es una herramienta más para la gente joven o que se está iniciando, que de alguna manera no tiene quien le salga de garantía o no tienen claro si el proyecto de vida es para siempre. Bueno, ahí también es otra puerta abierta para de alguna manera acceder a la vivienda. Nos preguntan dónde tiene que ir la gente en el caso de alquiler con opción a compra. ¿Es en el ministerio nada más? No, Ministerio de Vivienda, Agencia Nacional de Viviendas y también el desarrollador mismo que haga el proyecto puede colocar el producto. Lo que quiero ser claro es que esto está lanzándose, las 1000 viviendas están todavía aún sin construir. Digo porque si van mañana todavía no están aprobadas, además, las 1000. Algunas están aprobadas, de esos 18 hay 2 proyectos que ya están aprobados por la Z. Ahí me mataste. Pero no son en Montevideo. No son en Montevideo, son en el interior. Esas 1000 viviendas son en el interior, todavía no comenzó o comenzaron proyectos. Por ahora los proyectos que se han presentado bajo este programa han sido todos en el interior.
¿Y qué pasa justamente con el interior? Porque uno piensa en Ministerio de Vivienda, Agencia Nacional de Viviendas, Montevideo, Ciudad Vieja. ¿El interior está con oficinas descentralizadas? Sí, sí, sí. ¿En todos los departamentos? En todos los departamentos el sistema público de vivienda, si no es la agencia, es el banco, si no es el banco, es el ministerio. Siempre hay alguna oficina, pero a su vez nosotros apostamos mucho a que el mismo desarrollador sea quien tenga el público objetivo y también muchos convenios con organismos públicos o con organismos privados que también van a permitir el acceso a la vivienda. Hace poquito estuvimos recibiendo, no voy a decir el nombre, pero una empresa de Montevideo, justamente que trae con garrafas de gas, hasta ahí llego, y que estaba interesado en tratar de generar una política de vivienda para sus trabajadores. Así que por ahí también se abre algunas puertas interesantes, algunas intendencias del interior. Firmamos un convenio con el Ministerio del Interior también y aspiramos a firmar prontamente con el Ministerio de Defensa también. ¿Hay un tope para este programa? Esto sale del fideicomiso, ¿no? El aporte que va a hacer el Ministerio. ¿Hay un tope de cantidad de viviendas, cantidad de personas a beneficiar? Esto sale de los recursos propios que tiene el Ministerio a través del Fondo Nacional de Vivienda, como decías vos, de un fideicomiso de administración. En principio, nuestro techo es en el entorno de las 4.500 viviendas. Ojalá lleguemos y, bueno, sin arrancar ya estábamos en las 1.000. Esperamos llegar y sí, indudablemente el tope está de acuerdo a las necesidades o nuestras posibilidades presupuestales. ¿Se podría pensar en asentamientos, por ejemplo, que empezaran a ser trasladados? No, con este programa no. Nosotros tenemos dos programas, como decíamos, mantuvimos todos los programas que históricos están en el Ministerio y hay dos programas que están dentro de lo que se llama Entre Todos. Por un lado, Sueños en Obra, que es este proyecto, y el otro programa es lo que tiene que ver con el Avanzar, que se lanzó anteriormente, que ahí sí está referido a los asentamientos, donde también hay otro fideicomiso que muchas veces se mezcla, es otro fideicomiso. El fideicomiso Avanzar viene de recursos que fueron redireccionados de colonización hacia el Ministerio de Vivienda, y ahí hay una inversión cercana a los 240 millones de dólares, que se suma a los 240 que ya estaban en el quinquenio, en el presupuesto quinquenal, o sea que en este gobierno va a haber la mayor inversión en asentamientos en la historia del país. 480 millones de dólares, donde se están trabajando en 40 asentamientos, se retoman 20 y se suman 60. En total, 120 asentamientos de los 650. ¿A ser trasladadas esas personas y por dónde comenzarían? Algunas personas ya están siendo trasladadas. ¿De qué asentamientos? Fortaleza, por ejemplo, recuerdo que ayer se estuvieron firmando algunas relocalizaciones, porque algunas personas son relocalizadas, por eso tú me hablabas de traslado, y otras personas, la integración del asentamiento se hace in situ. Se estima estar al final del periodo trabajando en diferentes etapas, en 120 asentamientos en todo el país, y de esos 120 asentamientos serían unas 15.000 personas que estarían beneficiadas, y un tercio de eso serían relocalizaciones. Eso a grandes 2 números, años ¿no? y medio. ¿Da el tiempo para todos esos proyectos? Si quieres pegarle al árbol, apunta al cielo. Nos vamos a... ahí tenemos un socio estratégico, el Ministerio, que han sido las intendencias. Y acá quiero destacar el trabajo del presidente actual del Congreso de Intendentes y del anterior, Carmelo Vidalín y Guillermo López, que nos han ayudado mucho junto con todos los intendentes para llegar a hacer un convenio genérico, marco, y después convenios específicos con cada gobierno departamental, donde ya se definió qué familias van a ser las beneficiarias, qué asentamientos van a estar, y bueno, gran parte del esfuerzo de ejecución va a ser compartido con ellos. Por eso yo tengo la esperanza de que vamos a poder estar cumpliendo los plazos que nos hemos propuesto. ¿Que es ambicioso? Sí, es ambicioso, pero creíamos que era una necesidad y era un compromiso del señor presidente de la República y la coalición de gobierno. Jaque, pero tenemos que cerrar, pero hay mucho interés de la gente en repasar lo que ya dijimos en cuanto a tiempos de inscripción y zonas de Montevideo, por ejemplo, donde se van a desarrollar estos proyectos en el marco de este nuevo programa que veníamos hablando. Las zonas donde se van a desarrollar es en todo Montevideo, menos en la zona, digamos, costera, desde el Parque Rodó hasta Carrasco y de Avenida Italia hacia el sur. Bien. En el resto del departamento se pueden desarrollar estos proyectos. Los montos, como te decía, van a estar topeados los precios, va a haber un 30% de subsidio en la cuota
para poder ayudar a que las personas puedan acceder a la vivienda y va a haber una ayuda al inversor o al desarrollador. Si son pequeños proyectos y pymes, hasta el 80%. Si son grandes desarrolladores o proyectos mayores a 8 viviendas, a través de un sistema de garantía. Hackenbruch, llegan algunas apreciaciones respecto a la localización, ¿no?, de estos proyectos. ¿Por qué no Avenida Italia hacia el sur? Estos pequeños proyectos, una clase media, media baja, puede acceder a una vivienda. Lo que pasa es que son zonas que naturalmente hay oferta. Entonces, en aquellos lugares donde hay oferta, en algún momento tú tienes que parar, porque si yo te dijera que hoy en Punta Carretas o en Pocitos hay proyectos de este tipo... Bueno, pero está Malvin, Buceo, Punta Gorda... Y todo eso de la zona centro, de Avenida Italia hacia el norte, todo eso lo tenés permitido. Ciudad Vieja está incluido. No, Ciudad Vieja es especial. Es del Parque Rodó hacia el este. Hacia el este. Bien. Ciudad Vieja es, yo te diría que es donde más queremos que se presenten proyectos. Ahora, en todo el país. Pero concretamente lo hemos hablado con la ministra y con el director nacional de vivienda, con Jorge Cereta y con Irene, de que este proyecto es ideal justamente para reciclaje en Ciudad Vieja. Hasta 8, ahí fíjate que el ministerio estaría dispuesto a participar en un 80%. Mejor imposible. ¿Hay un tope para la compra de estas viviendas? Es decir, ¿se permite a una familia una vivienda única, primera vivienda? Lo pregunto porque en el caso de la vivienda social se dio que parte del tema de que a la gente no le llegaba con precios convenientes, porque a veces uno iba a averiguar y ya estaba todo comprado por uno o dos ¿no?, compradores que después revendían las viviendas. No, o a veces la tenían como, legítimamente la tenían como renta. Digo, la vivienda de interés social, como decíamos, fue una ley que se hizo en el gobierno del presidente Mujica, y fue una muy buena ley en cuanto a metros cuadrados de construcción y en cuanto a generación de empleo. Fíjate que en plena pandemia la construcción prácticamente no apagó los motores. Hoy emplea 57.000 personas. Claro. O sea que desde ese punto de vista es una muy buena ley. Ahora, como decías tú, mucha gente sacó la platita del banco, compró propiedades y las rentó. Y eso no está mal, está bárbaro. Pero hay gente que quiere ser propietario de su casa y para eso la vivienda de interés social necesitaba otro programa. Este programa viene justamente a tratar de solucionar lo que tú estás planteando. ¿Pero hay limitación entonces de que no se pueda comprar más de una vivienda con este programa? Sí, digamos, el subsidio sea por única vez. O sea, esa persona va a poder sacar ese subsidio y esa compra única vez. ¿Sin subsidio se puede comprar esa vivienda o cualquier Cuando la oferta, sí. Cuando la oferta se terminó, o sea, si por ejemplo hay un edificio de 30 viviendas y se venden 25, pasado un tiempo, que están en torno a los 6 meses, si esas 5 viviendas no se colocaron, salen al mercado para cualquiera. Puede ser para un desarrollador o para gente que no entra dentro del público objetivo, porque no te olvides que el subsidio está dentro de ese margen. De repente el núcleo familiar se pasa por 5.000 pesos y no entra dentro del programa. Bueno, una vez que se ha cumplido la oferta de personas que quieren estar en ese edificio y quedan viviendas disponibles, ni que hablar que va a salir al mercado. Hackenbruch, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces la charla, ya son las 9 de la mañana, 13 minutos.